Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a finalizar la resolución del modelo de la prueba de transición a la admisión universitaria de matemáticas 2023. En esta parte 6 vamos a ver las preguntas 51 a la 65, que abarca principalmente la porción de estadística. Vamos con la pregunta 51, que nos dice lo siguiente. En la tabla adjunta se muestra la distribución de la escala de valoración de las notas de los estudiantes de un curso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se deduce de la tabla? Ya nos dan aquí la cantidad de estudiantes, las notas que obtuvieron, la escala de valoración, insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno. Y el insuficiente está entre el 1 y el 4 sin incluir el 4, el suficiente es de 4 a 5 sin incluir el 5, y así sucesivamente. Y tenemos las distintas cantidades de estudiantes para cada uno de estos rangos. Vamos con cuál de las afirmaciones no se deduce de la tabla. Nos dice, hay 11 estudiantes que obtuvieron una nota mayor o igual a 5. Las notas mayores o iguales a 5 están desde el bueno en adelante. Y si sumamos los estudiantes que hay 5 buenos, 6 muy buenos, que sería en total entonces 11. Por lo tanto, la primera sí se deduce de la tabla. La D nos dice, la valoración suficiente fue la de mayor frecuencia. Notamos que la valoración suficiente tuvo la mayor frecuencia, que son 16. Por lo tanto, es verdadero también. Se nos dice, un 25% de los estudiantes fueron valorados con un insuficiente. Hay 9 insuficientes. De un total de, recordad que para poder calcular el porcentaje necesitamos el total. Si sumamos acá, 9 más 16 son 25. 25 más 5 son 30 y 30 más 6 son 36. Así que son 36 en total. Y hay 9 insuficientes. Podemos ocupar aquí la frecuencia relativa, que sería tomar el 9, dividirlo por el total, que son 36, y ver cómo se traduce esto en porcentajes. 9 partido 36, podemos simplificarlo por 9, nos queda un cuarto. Y esto lo podemos transformar a decimal, quedando 0,25, y esto es precisamente equivalente al 25%. Así que, verdadero también en el C. En la D dice, por lo menos un estudiante consiguió nota 7. Lo que sabemos de la nota 7 es que pertenece a la escala de valoración muy bueno, y aquí puede ser cualquier nota entre 6 y 7. Pero nada nos indica que uno de ellos puede haber obtenido nota 7, puede que todos tuvieran, por ejemplo, nota 6.5, o algunos tuvieran nota 6.3, otros 6.2. Lo importante es que dentro de este intervalo están todas las notas entre 6 y 7, pero no se puede decir nada respecto a alguna nota puntual. O sea, si nos dijeron, alguien entonces sacó un 6.7, por ejemplo, o un 6.2, no podemos saberlo. Se pierde ese grado de información, así que no lo podemos deducir de la tabla. Y vamos a verificar con la E también. Dice, hay 27 estudiantes que lograron a lo menos un 4. A lo menos un 4, o sea, los que tienen nota suficiente en adelante. Sabemos que hay 9 insuficientes, por lo tanto, y como hay 36 en total, nos queda otra que sean 27. De hecho, si los contamos, 16 más 6 son 22, más 5 son 27. Entonces sí, hay 27 estudiantes que lograron a lo menos un 4. Así que también se puede deducir de la tabla, y lo único que no se puede entonces deducir es la alternativa D. Vamos ahora a la siguiente pregunta, pregunta 52, que nos dice lo siguiente. El dinero que tiene reunido en total 3 amigas es de 210.000. Se sabe que Claudia aportó el doble que María y que Yasna aportó el doble que Claudia. ¿Cuál es el promedio del dinero aportado por Claudia y Yasna? O sea, aquí nos preguntan por el promedio del dinero aportado. Sabemos que aquí cada persona aportó cierta cantidad de dinero. Lo que aportó cada una lo vamos a asignar con su inicial. Por lo tanto, sabemos que C más M más Y son 210.000. Eso es lo que sabemos. Además, se sabe que Claudia aportó el doble de María, o sea, 2 veces lo de María, y que Yasna aportó el doble que Claudia, o sea, Yasna aportó el doble de Claudia.
Entonces acá lo que vamos a ocupar para representar las cantidades, vamos a ocuparlo o vamos a todo determinarlo en base a lo que aportó Claudia. O sea, sabemos que, si despejamos acá, sabemos que M equivalente a C partido 2 y que I es igual a 2C. Por lo tanto, con esto en mente, podemos decir que lo que aportó Claudia más lo que aportó María, que lo que aportó María es la mitad de lo de Claudia, más lo que aportó Yanna, que es el doble de lo de Claudia, serían 210.000. Para evitarnos el trabajar con fracciones, vamos a amplificar esta expresión por 2, quedándonos 2C más C más 4C es igual a 210 por 2 serían 420.000. De acá entonces 2C más C más 4C nos queda que 7C es igual a 42.000. O sea, 42.000, 420.000. Dividimos por 7. Nos queda entonces que Claudia, lo que aportó Claudia vendría siendo 60.000. Al hacer la división, nos queda que son 60.000. Por lo tanto, de acá entonces podemos saber ahora lo que aportó Yasna. Yasna aportó entonces el doble de Claudia, o sea, 2 veces 60.000. Eso es igual a 120.000. Cuando nos preguntan por el promedio entre el dinero aportado por Claudia y Yanna, para promediarlo tenemos que sumar estas dos cantidades y dividirlo por 2. O sea, 60.000 más 120.000 dividido por 2. Eso es igual a 180.000 partido 2. Y eso es equivalente a decir 90.000. Así que el promedio del dinero aportado por Claudia y Yanna es de 90.000. Alternativa A. Vamos ahora con la pregunta 53, que nos dice lo siguiente. En la siguiente tabla se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de niños. Entonces tenemos que hay 5 niños que tienen 2 años, 6 que tienen 3 años, 9 que tienen 4 años y 3 que tienen 5 años. Dice, ¿cuál es la mediana de la edad de este grupo de niños? Recordar que la mediana es aquel valor que divide en dos partes iguales a la muestra, siempre y cuando estén ordenados de menor a mayor. Si sumamos para saber el total de datos, 5 más 6 son 11, más 9 son 20, más 3 son 23. Entonces en total hay 23. Y podemos ocupar aquí la fórmula de la mediana, que es tomar el total de datos y dividirlo por 2 para encontrar la posición de este dato. 23 dividido 2 nos da 11,5. O sea, tenemos que buscar el dato en la posición 12. Si vamos viendo las frecuencias acumuladas, estas frecuencias nos dan las posiciones que ocupan. Por ejemplo, el dato 2 ocupa las posiciones de la 1 hasta la 5. El dato la edad 3 ocupa las posiciones desde la 6 hasta la 11. Esta ocupa hasta la 20 y esta ocupa hasta la posición 23. Tenemos que buscar la posición 12. Hasta acá tenemos hasta la posición 11 y la posición 12 estaría acá. Por lo tanto, la mediana sería la edad 4. ¿Cuál es la mediana de la edad de este grupo de niños? 4 años. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Recordar que aquí las posiciones, bueno, aquí está la posición de la 1 a la 5, esta de la 6 a la 2 a la 11, esta de la 12 a la 20 y esta de la 21 a la 23. Precisamente acá está la posición 12. Vamos ahora a la pregunta 54, que nos dice lo siguiente. En la tabla adjunta se muestra la distribución de las horas sin suministro eléctrico de un grupo de casas de una villa. Entonces,
Hay P casas afectadas con 1 hora sin suministro, Q casas afectadas con 2 horas de suministro y R casas afectadas con 3 horas de suministro. Se sabe que el promedio, la mediana y la moda de horas sin suministro eléctrico son iguales y que hay un valor único para la moda. ¿Ya? O sea, tenemos que el promedio, la mediana y la moda de las horas sin suministro eléctrico son iguales. ¿Ya? Promedio, mediana y moda. Y además hay una única moda. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa las condiciones dadas en el enunciado? Si el promedio, la mediana y la moda son iguales, quiere decir que el gráfico tiene que ser simétrico respecto al dato central. O sea, simétrico respecto al 2. Así que nos sirve ese, puede ser simétrico. Nos sirve ese, puede ser simétrico. Nos sirve ese, puede ser simétrico. Y no nos sirve este, pues no es simétrico. Así que ya descartamos uno. Y eso es gracias a que el promedio, la mediana y la moda de horas de suministro son iguales, pero hay un único valor para la moda. ¿Ya? Un único valor. En el caso A no hay moda, es una situación amodal, así que no nos sirve. En el caso B hay solo una moda, este sí nos sirve. En el caso C hay 2 modas, por lo tanto no nos sirve. Así que la alternativa B es la correcta. Vamos con el siguiente ejercicio. Para la pregunta 55, que considera un grupo de datos numéricos, si P es el percentil 45 de estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir? Y nótese que en esta situación la idea es tratar de darse quizás un contraejemplo de cada situación. Un contraejemplo para ver si es que esto es correcto o no. Supongamos que el conjunto de datos fuese todo el mismo dato. Por ejemplo, todos los datos fuesen igual a 1. Entonces en este caso todos los percentiles serían iguales y todas las medidas de posición serían iguales de forma general. Con esto en mente nos dice la P es mayor al percentil 40 de estos datos, no necesariamente. De hecho, con el ejemplo que nos acabamos de dar, sabemos que es falso. Entonces no se puede deducir que el percentil 40, o sea que P es mayor al percentil 40 de estos datos, así que esto sería falso. Lo mismo con la mediana, que se puede interpretar como el percentil 50. Como todos los datos serían iguales entre sí estos valores. La C dice P es menor que el tercer cuartil, la misma idea, pueden ser iguales, al ser todos los datos iguales. La D nos dice la media aritmética del grupo de datos es mayor que P. Aquí con el ejemplo que nos estamos dando, la media aritmética sería igual a P, así que sería falso también. Y por lo tanto, no se puede deducir nada de las afirmaciones A, B, C, D. Por lo tanto, ninguna de las anteriores es la verdadera. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 55, que nos dice lo siguiente. En la tabla adjunta se muestra la distribución del ingreso promedio familiar de un grupo de familias en una pequeña localidad, en la que el IPC se calcula como el ingreso total de la familia dividido por el número de integrantes. Para una familia de n integrantes con un ingreso total de 300.000, ¿qué condición debe cumplir n para asegurar que el IPF de esa familia pertenezca al intervalo en el que está el percentil 50 de los datos? Entonces necesitamos acá un intervalo, ¿cierto intervalo? Tenemos que primero calcular el percentil 50 de esta tabla. Vemos el total de datos, pero podemos analizar esto como hay que calcular el percentil. Podemos calcular la frecuencia acumulada. De esta forma también calculamos el total de datos. La frecuencia acumulada acá sería 100. Esta acá sería 170. Más 50 son 220. Más 20 son 240. Más 10 son 250. 50 datos, o sea, 250 datos en total. Para que pertenezca... O sea, necesitamos ahora saber qué intervalo está el percentil 50 de los datos. Necesitamos la posición del percentil 50. Para ello ocupamos la fórmula, la cantidad total de datos por el número del percentil dividido 100. Quedándonos entonces que es 125
la respuesta a esta pregunta. De hecho, podemos simplificar ahí. 25 por 5 son 125. Tenemos que buscar entonces el dato en la posición 125. En el primer intervalo están los datos hasta la posición 100. Y en la siguiente de la posición 101 a la 170. Por lo tanto, el percentil 50 estaría en este intervalo. Y por lo tanto necesitamos que esta familia esté en ese intervalo. Para que esto ocurra, como sabemos que el ingreso es de 300, tenemos que ver qué condición debe cumplir n para asegurar que el IPF de esa familia pertenezca al intervalo en el que está el percentil 50 de los datos. Recordar que estos valores de aquí equivalen a ser 300, que sería el ingreso de la familia, dividido el número de integrantes. Entonces el mínimo debería darnos 50.000 y al hacer esto 300.000 dividido n, ese sería el mínimo, y el máximo que nos puede dar es 75.000 sin incluirlo. De acá entonces podemos ver que vamos a llamar aquí a esto la relación 1 y la relación 2 para sacar primero el mínimo. Calculamos entonces la primera relación, nos queda 300.000 dividido por 50.000. Nos va a dar un n igual a, simplificamos aquí, por 1000 primero, ahora por 10, 30 partido 5 nos da 6. Por lo tanto, para obtener el mínimo de ingreso necesitamos que la cantidad de gente sea 6. Para el máximo de ingreso, que son 30.000, o sea 300.000 dividido los 75.000, para obtener el n, obtendríamos entonces, podemos simplificar por 1000 de nuevo, y aquí el 75 en el 300 cae 4 veces. Pero si nos da 75.000 justo, caeríamos en el siguiente intervalo, por lo tanto tiene que ser menor a, o sea, tiene que ser distinto a 4. O sea, la cantidad de gente acá tiene que ser mayor a 4. Pero no mayor a 6. O sea, para el mínimo de ingresos son 6 familias. Y para el máximo de ingresos, o sea, son 6 integrantes. Y para el máximo son 4 integrantes. Por lo tanto, el n va a ser mayor a 4 y menor o igual a 6. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C para lograr esa condición. Nótese que si reemplazamos el n por 5, 300.000 dividido 5 nos daría 60.000, que precisamente cae acá adentro. Al dividirlo por 4 nos da 75.000 justo, así que tiene que ser mayor a él. Y al reemplazarlo por 6 nos da el mínimo, que son 50.000. Ahí tenemos entonces las condiciones para que pertenezca al intervalo. Vamos ahora con la pregunta 57, que nos dice: el diagrama de cajón adjunto representa la distribución de las edades de un grupo de personas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se deduce del gráfico? Recordar que en un diagrama de cajón tenemos que tener, por ejemplo, aquí tenemos las edades. El dato mínimo es 8. El dato máximo es 24. Y acá tenemos el cuartil 1, que representa el percentil 25. El cuartil 2, que representa el percentil 50 y también a la mediana. Y el cuartil 3, que representa el percentil 75. Con esto podemos ahora ver qué se puede deducir del gráfico. Bueno, la primera dice: las personas menores de 13 años junto a las mayores de 18 años equivalen a un 50% del grupo. Entonces menores a 13 sería acá,
que eso representa un 25%, junto a las mayores de 18, que este de acá también representa un 25%, equivalen a un 50% del grupo. Podríamos decir que la primera se puede deducir del gráfico. La B nos dice ninguna persona tiene 19 años. No se puede deducir, hay un 25% de gente que tiene entre 18 y 24 años, así que no. En la C hay solo una persona que tiene 8 años. No sabemos si es que solamente una. Sabemos que el dato mínimo son 8 años, así que no. Y la D dice al menos hay 5 personas en el grupo. Tampoco lo podemos deducir. Así que hay 5. Eso no se puede deducir eso desde el gráfico. Así que solamente podemos deducir que menores de 13 junto a las mayores de 18 equivalen a un 50% del grupo. Eso sí se puede deducir de este gráfico. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 58, que nos dice lo siguiente. Al lanzar un dado cargado, numerado del 1 al 6, la probabilidad de que salga un número par es el doble de la probabilidad de que salga un número impar. Si se lanza este dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número impar? Entonces acá tenemos dos casos, par e impar. Eso es lo que nos interesa. Entonces la probabilidad de obtener un número par, lo voy a llamar P. Y la probabilidad de obtener un número impar, al lanzar este dado le vamos a llamar Q. De acá entonces la probabilidad de que salga un número par es el doble de la probabilidad de que salga un número impar. O sea, par es equivalente al doble de que sea impar. Y además sabemos que la probabilidad de obtener un par más la probabilidad de obtener un impar debería darnos el 100% o no debería darnos 1. De acá entonces si ocupamos que P es igual a 2Q, tenemos que P, que sería 2Q, más Q es igual a 1. O sea, 3Q es igual a 1. O sea, Q es igual a 1/3. Que es precisamente la probabilidad de obtener un número impar. Así que la alternativa correcta sería la C. 1/3. Vamos ahora con la pregunta 59, que nos dice: en la tabla adjunta se muestra la distribución de los puntajes obtenidos por todos los estudiantes de un curso en una prueba. Si se selecciona al azar un estudiante de este curso, ¿cuál es la probabilidad de que éste tenga lo menos 40 puntos? Entonces necesitamos aquí conocer el total. Tenemos 2 más 4 son 6, más 10 son 16, más 8 son 24, más 14 son 38, más 4 son 42, más 3 son 45. 45 en total. Y que tenga lo menos 40 puntos nos sirven todos los que están hacia acá. O sea, de 40 en adelante. Si sumamos esas cantidades, 8 más 14 son 22, más 4 son 26, más 3 son 27. O sea, 29. 8 más 14 son precisamente 22, más 4 son 26, más 3 son 29. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga lo menos 40 puntos? Vendría siendo, hay 29 de un total de 45. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D. Vamos a la pregunta 60, que nos dice: en un mazo de cartas de naipes inglés, son de 52 cartas, 13 de ellas son de trébol. Si se extrae del mazo 2 cartas al azar, una después de la otra y sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean de trébol? Entonces, necesitamos que nos salgan en la primera extracción un trébol. O sea, trébol en la primera extracción y trébol en la segunda extracción. Como es sin reposición, esto es con probabilidad condicional. Entonces tenemos que calcular la probabilidad de sacar trébol en la primera extracción y multiplicarlo por la probabilidad de sacar trébol en la segunda extracción, pero sabiendo que en la primera se sacó trébol también. La probabilidad de sacar trébol en la primera extracción son 13 de un total de 52, multiplicado por la probabilidad de sacar trébol, sabiendo que en la primera ya salió trébol, entonces hay un trébol menos, así que serían 12,
Y además hay una carta menos. Entonces habrían 51 cartas en total. Por lo tanto, 13 partidos 52 por 12 partidos 51 sería la respuesta de que ambas sean trébol. Así que la alternativa correcta sería la A. Vamos ahora a la pregunta 61, que nos dice lo siguiente. Un estudiante contesta una prueba en que cada pregunta tiene 5 opciones y solo una de ellas es la correcta. Si responde las 3 últimas preguntas al azar y de manera independiente, ¿cuál es la probabilidad de tener estas 3 respuestas correctas? Entonces, se respondieron 3 preguntas al azar y queremos saber cuál es la probabilidad de que la primera esté correcta y la segunda esté correcta y la tercera esté correcta de estas 3 últimas que se calculó. Como son independientes, sería la probabilidad de obtener correcta la primera por la probabilidad de obtener correcta la segunda por la probabilidad de obtener correcta la tercera. La primera, como tienen 5 opciones y solo una de ellas es correcta, entonces hay una posibilidad dentro de 5, lo mismo para la segunda, una de entre 5, y lo mismo para la tercera, una entre 5. Eso lo podemos expresar como un quinto elevado a 3, o lo que es lo mismo 1 partido 125. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Un quinto elevado a 3. Vamos ahora con la pregunta 62, que nos dice lo siguiente. Una persona dispone de 12 lápices de distintos colores para dibujar un adorno que pegará en un muro. Este adorno estará formado por 8 cuadrados, como el que se presenta en la siguiente figura. Están los 8 cuadraditos. Y tenemos 12 lápices de distintos colores. Cada cuadrado debe ser pintado con alguno de los lápices y 2 cuadrados seguidos no pueden ser pintados del mismo color. ¿Cuántos adornos distintos con las características antes mencionadas se pueden formar? 2 cuadrados seguidos no pueden ser pintados del mismo color. Esa es la condición. Entonces acá hay que tener mucho ojo al momento de trabajar con esto. Podemos ocupar la regla multiplicativa. Nos dice que en la primera posición tenemos 12 colores distintos que podemos ocupar. Pero una vez ocupado uno de esos colores, va a haber un color que no vamos a poder ocupar en el siguiente. O sea, en la primera opción tenemos 12 colores distintos que podemos ocupar, pero en la siguiente no tengo 12, tengo 11. Pues ya no puedo ocupar el color anterior. Para la siguiente podríamos ocupar 12 colores distintos, pero recordar que no puede ser igual al color que ocupamos previamente. Entonces, pero sí puede ser igual al que ocupamos en el primero. O sea, esta de acá hay solamente un color, que es el color previo, el que no se puede ocupar. Así que son 11 colores. Lo mismo ocurre en el siguiente. No podemos ocupar el color previo, pero podemos ocupar cualquier otro. Así que también son 11. Acá el único color que no podemos ocupar es el previo, así que 11. Y así sucesivamente. Entonces sería equivalente a 12 multiplicado por 11 elevado a 7, que sería la alternativa de la respuesta a esta pregunta. Vamos ahora con la pregunta 63, que nos dice cuántas palabras de 4 letras en total, con sentido y sin él, se pueden formar con las letras de la palabra cuaderno si las letras no se pueden repetir. Ya no podemos repetir 2 letras. Entonces esto es lo mismo que una variación. Pues aquí en las palabras no importa el orden, pues a distinto orden de letras son distintas palabras. Y no podemos repetir. Así que es una variación sin repetición, en donde tenemos disponible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Y hay que elegir 4 de ellas. Por lo tanto, sería 8 factorial, dividido la diferencia entre estos dos en factorial, que sería 4 factorial. Esto sería equivalente a 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial, dividido 4 factorial. Simplificamos y nos queda 8 por 7 por 6 por 5. Podemos aquí hacer la multiplicación. 7 por 6 son 42. 42 por 5 son 210. Así que nos quedaría
210 por 8. 8 por 0 es 0, 8 por 1 8, 8 por 2 son 16. Nos queda 1680 como respuesta a esta pregunta. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Pregunta 64 que nos dice: Jacinto tiene 8 libros de matemática, 7 de literatura y 10 de biología. ¿De cuántas maneras puede escoger 2 libros de cada disciplina para llevarlos al colegio? Entonces, hay que escoger 2 libros de cada disciplina para llevarlos al colegio. O sea, tenemos que elegir 2 de matemática y 2 de literatura y 2 de biología. Como es escoger, no nos importa el orden y por lo tanto son combinaciones de combinaciones de matemática en donde hay 8 disponibles, hay que elegir 2, lo mismo con literatura y lo mismo con biología. Entonces, primero habría que elegir los de matemática, que sería una combinación de 8 libros en donde hay que elegir 2. Y ahora hay que elegir los de literatura, tenemos 7 disponibles y hay que elegir 2. Y en el de la biología tenemos 10 disponibles y hay que elegir 2. Esto lo podemos reescribir como 8 sobre 2 por 7 sobre 2 por 10 sobre 2. Alternativa correcta vendría siendo la B. De esa forma entonces cogeríamos 2 de cada materia. Vamos ahora con la última pregunta, que nos dice lo siguiente. En la siguiente tabla se muestra información sobre una muestra de datos tal que m es un número real. Se puede determinar el valor exacto de m si, y nos dan acá distintas opciones que hay que determinar. Nótese que los intervalos van de 10 en 10, partimos en m-20, después m-10, m-10 y m más 10, m más 10, m más 20. Y nos dan la frecuencia que es n, n más 1, n menos 1 y n. Nos preguntan por el valor exacto de m. Veamos cómo podríamos determinarlo. Dato 1 nos dice: se sabe que m es igual a n. Bueno, si se sabe que m es igual a n, y como desconocemos n, no sabemos nada de n. Así que, no. Lo único que podríamos decir ahí es que m sería un número entero, pero no nos serviría de mucho saber esto. Así que esta por sí sola no nos sirve. Vamos ahora analizando la 2 por sí sola. Recordar que siempre este tipo de preguntas se analiza con la menor cantidad de datos posible. La 2 nos dice: se conoce la frecuencia del intervalo de mayor frecuencia. Entonces, conocer la frecuencia del intervalo de mayor frecuencia. Si conociéramos, el intervalo de mayor frecuencia sería el n más 1. Si conociéramos esta frecuencia del intervalo de mayor frecuencia, solamente conoceríamos n. Así que tampoco nos sirve por sí solo. El 2 por sí solo no nos sirve. Pero ahora si combinamos estas dos piezas de información, si se conoce la frecuencia del intervalo de mayor frecuencia, si conociéramos esta frecuencia, conoceríamos n. Pues nos darían esta frecuencia, sería, no sé, supongan que nos dicen: la frecuencia es 11, la máxima frecuencia. Entonces n sería 10, y si m es igual a n, se sabría entonces también m. Entonces, al combinar ambas juntas, podemos determinar el valor exacto de m. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. Ambas juntas, y con eso sí podríamos determinar el valor. Eso es todo con el modelo de la PAES de este año, el año 2023, de matemática. Y cualquier duda o consulta, no olviden dejarla en los comentarios. Que estén muy bien. Éxito en la prueba.